Uno de los métodos más conocidos para evaluar la manipulación manual de cargas es la ecuación de Nayos. La ecuación de levantamiento de Nayos recibe diversos nombres. Podrás encontrar referencias a esta forma de evaluación, tales como el método Nayos, la ecuación de Nayos o la ecuación revisada de Nayos. Esta ecuación es aplicable para valorar levantamientos y descensos de cargas. Recuerda, la ecuación de Nayos no puede ser empleada para otro tipo de manipulaciones de carga como el transporte, el empuje o el arrastre. Emplea la ecuación de Nayos únicamente para valorar tareas en las que se toma la carga y se deposita, y en las que el transporte de la carga se limita solo a unos cuantos pasos. La ecuación de Nayos permite calcular cuál es el peso máximo que debería tener una carga para poder ser manipulada en unas condiciones dadas para que no provoque consecuencias negativas sobre la salud de la persona que manipula la carga. A este valor se le denomina peso límite recomendado y en la ecuación está expresado por sus siglas en inglés, RWL. El peso límite recomendado se obtiene multiplicando 7 valores. Uno de ellos, LC, tiene un valor constante. Los otros 6 dependen de la tarea que estemos evaluando. Además de para conocer el peso límite recomendado, el valor de estos 6 factores multiplicadores, obtenidos durante la aplicación de la ecuación, sirven de guía al evaluador para establecer los cambios a introducir en el puesto para mejorar las condiciones del levantamiento. Antes de aprender cómo utilizar la ecuación de Nayos para evaluar tareas con levantamiento y descenso de carga, vamos a conocer el origen de esta ecuación. Es bien conocido que la manipulación manual de carga es un importante factor de riesgo para la aparición de trastornos musculoesqueléticos. Varios estudios afirman que cerca del 20% de todas las lesiones producidas en los puestos de trabajo son lesiones de espalda, y de estas, cerca del 30% son debidas a sobreesfuerzos. Esto nos da una idea de la importancia de una correcta evaluación de las tareas que implican levantamiento y descenso de carga y del adecuado acondicionamiento de los puestos en los que se realiza este tipo de tareas. En 1981, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de los Estados Unidos, Nayos por sus siglas en inglés, publicó una primera versión de su conocida ecuación. Posteriormente, en 1991, hizo pública una segunda versión en la que se recogían los nuevos avances en la materia. En esta segunda versión, la ecuación permite evaluar levantamientos asimétricos, levantamientos con agarres de la carga no óptimos y con un mayor rango de tiempos y frecuencias de levantamiento. Esta segunda versión introdujo además el índice de levantamiento, que es un indicador que permite identificar levantamientos peligrosos y que veremos más adelante. Posteriormente, se introdujeron nuevas modificaciones que permitían aplicar la ecuación a levantamientos realizados con una sola mano o llevados a cabo por varios trabajadores. Para comenzar a desarrollar la ecuación, se estableció cómo debería ser un levantamiento ideal. Un levantamiento ideal es aquel realizado bajo condiciones óptimas, es decir, con la carga en el plano sagital del operario, sin giros de tronco ni posturas asimétricas, haciendo únicamente levantamientos ocasionales con un buen asimiento de la carga y elevando esta menos de 25 centímetros. Recuerda que el plano sagital es el que divide el cuerpo de una persona en dos mitades, la izquierda y la derecha. Ese levantamiento ideal debería realizarse desde lo que se definió como la localización estándar de levantamiento, y se considera que cualquier desviación respecto a esta posición de referencia implica un alejamiento de las condiciones ideales de levantamiento. Esta postura estándar se da cuando la distancia entre el punto de agarre, marcada con el número 1 en la figura, y el suelo, marcado con un 2, es de 75 centímetros. Asimismo, la distancia entre la proyección del punto de agarre sobre el suelo, punto número 2, y el punto medio entre los tobillos, el punto 3, también proyectado sobre el suelo, es decir, el punto 4, es de 25 centímetros. Además, en este levantamiento ideal, el peso máximo recomendado de la carga es de 23 kilogramos. Este valor, 23 kilogramos, se denomina constante de carga, por sus siglas en inglés LC.
¿Cómo se obtuvo este valor? Básicamente, se emplearon tres tipos de criterios para definirlo: el criterio biomecánico, el fisiológico y el psicofísico. El criterio biomecánico se basa en que, al manejar una carga pesada o una carga ligera incorrectamente levantada, aparecen momentos mecánicos que se transmiten por los segmentos corporales hasta las vértebras lumbares, dando lugar a un acusado estrés. A través del empleo de modelos biomecánicos y usando datos recogidos en estudios sobre la resistencia de dichas vértebras, se llegó a considerar un valor de 3,4 kN como la fuerza límite de compresión en la vértebra L5 y S1 para la aparición de riesgo de lumbalgia. El criterio fisiológico reconoce que las tareas con levantamientos repetitivos pueden fácilmente exceder las capacidades normales de energía del trabajador, provocando una prematura disminución de su resistencia y un aumento de la probabilidad de lesión. El Comité NIOSH recogió unos límites de la máxima capacidad aeróbica para el cálculo del gasto energético y los aplicó a su fórmula. La capacidad de levantamiento máximo aeróbico se fijó para aplicar este criterio en 9,5 kilocalorías por minuto. Por último, el criterio psicofísico se basa en datos sobre la resistencia y la capacidad de los trabajadores que manejan cargas con diferentes frecuencias y duraciones, para considerar combinadamente los efectos biomecánico y fisiológico del levantamiento. Empleando estos tres criterios, se obtuvo la carga máxima que puede soportarse en un levantamiento ideal. Como no todas las personas tienen la misma constitución, finalmente se estableció como valor máximo recomendable el peso que podría ser levantado sin problemas en las condiciones ideales de levantamiento por el 75% de las mujeres y el 90% de los hombres. Por ello, la constante de carga LC es de 23 kilogramos. Además, es también, como veremos más tarde, el peso límite recomendado en un levantamiento ideal. Pero volvamos a la ecuación de NIOSH. Ya sabemos que esta ecuación nos permite obtener el peso límite recomendado, o RWL, y que LC, la constante de carga, es igual a 23 kilogramos. Pero, ¿qué son el resto de los términos del segundo miembro de la ecuación? A estos 6 términos se les denomina factores multiplicadores, y su valor depende de cuánto se desvían las condiciones de levantamiento que tratamos de evaluar respecto a las condiciones del levantamiento que hemos definido antes, es decir, un levantamiento ideal. El valor de los factores multiplicadores siempre es menor o igual que 1. Los factores multiplicadores toman el valor 1 en el caso de tratarse de un levantamiento en condiciones óptimas, y valores más cercanos a 0 cuanto mayor sea la desviación de las condiciones del levantamiento respecto a las ideales. Por ello, cuando nuestro levantamiento es ideal, todos los factores toman el valor 1 y resulta que el peso límite recomendado es entonces igual a la constante de carga LC, es decir, 23 kilogramos. Conforme empeora la forma de llevar a cabo el levantamiento, el valor de los factores multiplicadores va disminuyendo y el peso límite recomendado se hace más pequeño. Más adelante abordaremos cómo calcular los factores multiplicadores, pero antes veamos qué es el índice de levantamiento, que nos indicará el nivel de riesgo de una tarea. Supongamos que en una tarea de levantamiento de carga, un operario levanta una carga de un determinado peso. Tras aplicar la ecuación de NIOSH obtenemos el valor del peso límite recomendado para esa tarea, RWL. El índice de levantamiento de esa tarea se calcula como el cociente entre el peso de la carga levantada y el límite de peso recomendado calculado para la tarea. El valor del índice de levantamiento nos indicará el riesgo que entraña la tarea para el trabajador. Se consideran 3 intervalos de riesgo. Si el índice de levantamiento es menor o igual a 1, la tarea puede ser realizada por la mayor parte de los trabajadores sin ocasionarles problemas. Si el índice de levantamiento está entre 1 y 3, la tarea puede ocasionar problemas a algunos trabajadores y conviene estudiar el puesto de trabajo y realizar las modificaciones pertinentes. Si el índice de levantamiento es mayor o igual a 3, la tarea ocasionará problemas a la mayor parte de los trabajadores y debe modificarse necesariamente. Ahora que conocemos los fundamentos de la ecuación de NIOSH, veamos cómo aplicarla. La aplicación del método comienza con la observación de la actividad desarrollada por el trabajador y la determinación de cada una de las tareas que realiza.
A partir de dicha observación, deberá determinarse si el desempeño del trabajador será analizado como una tarea simple o multitarea. En función de esto, el análisis a desarrollar será diferente. Se escogerá un análisis multitarea cuando las variables a considerar en los diferentes levantamientos varíen significativamente. Por ejemplo, si la carga debe ser recogida desde diferentes alturas o el peso de la carga varía de unos levantamientos a otros, se dividirá la actividad en una tarea para cada tipo de levantamiento y se efectuará un análisis multitarea. El análisis multitarea requiere recoger información de cada una de las tareas, llevando a cabo la aplicación de la ecuación de Nagios para cada una de ellas y calculando después el índice de levantamiento compuesto. Cómo se calcula este índice lo abordaremos más adelante. En caso de que los levantamientos no varíen significativamente de unos a otros, se llevará a cabo un análisis simple de la tarea. Ya hemos establecido si realizaremos un análisis simple o multitarea. En segundo lugar, para cada una de las tareas determinadas, se establecerá si existe control significativo de la carga en el destino del levantamiento. Habitualmente la parte más problemática de un levantamiento es el inicio del mismo, pues es en ese inicio donde mayores esfuerzos se realizan. Por eso, las mediciones se realizan habitualmente en el origen del movimiento, y a partir de ellas se obtiene el límite del peso recomendado. Sin embargo, en determinadas tareas puede ocurrir que el gesto de dejar la carga provoque esfuerzos equiparables o incluso superiores al levantarla. Esto suele suceder cuando la carga debe ser depositada con exactitud, debe mantenerse suspendida durante algún tiempo antes de colocarla, o el lugar de colocación tiene dificultades de acceso. Cuando esto ocurre, diremos que el levantamiento requiere de control significativo de la carga en el destino. En estos casos, se deben evaluar ambos gestos, el inicio y el final del levantamiento. Es decir, aplicaremos dos veces la ecuación de Nagios, una vez en el origen y otra vez en el destino del levantamiento. De esta forma obtendremos dos pesos límites recomendados y dos índices de levantamientos diferentes. Seleccionaremos como peso máximo recomendado el más desfavorable de los dos, es decir, el más pequeño de los dos, y como índice de levantamiento el mayor de los dos. Por ejemplo, tomar cajas de una carretilla y colocarlas ordenadamente en la parte superior de un palet puede requerir de un control significativo de la carga en el destino, dado que las cajas deben colocarse de una manera determinada y el acceso puede ser difícil por estar elevado. Una vez determinadas las tareas a analizar y si existe control de la carga en el destino, se debe realizar la toma de los datos adecuados de cada tarea. Estos datos deben recogerse en el origen del levantamiento. Y si además existe control significativo de la carga en el destino, también en el destino. Los datos a recoger son el peso del objeto manipulado en kilogramos, incluido su posible contenedor, las distancias horizontal h y vertical v existentes entre el punto de agarre y la proyección sobre el suelo del punto medio de la línea que une los tobillos. V debe medirse tanto en el origen del levantamiento como en el destino del mismo, independientemente de que exista o no control significativo de la carga. También debe medirse la frecuencia de los levantamientos. Se debe determinar el número de veces por minuto que el trabajador levanta la carga en cada tarea. Para ello, se observará al trabajador durante 15 minutos de desempeño de la tarea, obteniendo el número medio de levantamientos por minuto. Si existen diferencias superiores a 2 levantamientos por minuto en la misma tarea entre diferentes sesiones de trabajo, debería considerarse la división en tareas diferentes. También deberemos medir la duración del levantamiento. Se debe establecer el tiempo total empleado en los levantamientos. La duración de la tarea de levantamiento incluye tanto el tiempo que el trabajador realice levantamientos como las posibles pausas que haga entre ellos. Los tiempos de recuperación también deben medirse. Debe medirse el tiempo de recuperación tras un periodo de levantamiento. Se considera que el tiempo de recuperación es un periodo en el que se realiza una actividad ligeramente diferente al propio levantamiento. Ejemplos de actividades de este estilo son, por ejemplo, permanecer sentado frente a un ordenador, operaciones de monitoreo, operaciones de supervisión, de ensamblaje. El tipo de agarre, clasificado como